Ya, en lo mismo. Miren, les decía, en ese aspecto, eh, cuando yo voy y voy donde mi proveedora, no voy con esa urgencia y necesidad que señalaba hace un momento, voy con esa necesidad de planificar con cierto tiempo de anticipación. Y en octubre de este año le digo que 300 tablares promedio tienen que tener a disposición a mi favor. Y ya soy un cliente interesante, son 3.600 tablares al año, o aglomerados. Aparte de que ella ya vendía promedio 300, es decir, si yo vendía promedio 300, 250, más los 300 que él me está queriendo comprar, son alrededor de 500 que tranquilamente puedo vender por año. Le va a interesar, pero acá el poder de negociación en el tema presupuestario va a ser caro, va a ser barato. Va a ser mucho más barato. ¿Por qué? Porque a ella le interesa que yo sea su cliente. No, que en el otro va a ganar, pero no me va a ganar por lo que decimos, por la necesidad urgida, porque ahí el poder de negociación lo tenía el proveedor. Pero ahora que yo voy en octubre y le digo, le de comprar durante todo el año y ella va a ser mi proveedor oficial, el poder de negociación, ¿quién lo tiene? El cliente. Es una de las 5 fuerzas de Porter, 2 de las fuerzas de Porter. Poder de negociación del cliente, poder de negociación del proveedor. Y el ejemplo está más que dado. Financieramente, que pagues 700 poder, o 650 por ese de poder de negociación y ejecutes 650, o que pagues 1.400 porque así te vendió con factura en ambos casos, financieramente en los dos cumplió su objetivo. Se gastó lo que se tenía que gastar, se pagó lo que se tenía que pagar, cumplieron las tareas que tuvieron que cumplirse. Pero esa gestión administrativa hace que el costo sea muy diferente, muy diferente. El tema de utilizar instrumentos financieros, el tema de utilizar un forward, por ejemplo, tiene una incidencia totalmente administrativa. Pregunto, ¿quién me puede definir qué es un forward? Por ejemplo? Tiene una incidencia de gestión administrativa y gestión financiera. Entonces, para preocuparse el silencio suyo que ustedes mismos se responden a sí mismos, que me falta conocimiento. Si me falta, vuelvo a repetir, ¿cómo llevar a nivel de ser un profesional capaz de hacer un tema de auditoría administrativa? Ya de por sí, hasta en lo financiero debo conocer, ya os he dicho, de por sí auditorías administrativas es un reducido número de instituciones que lo va a pedir. Las instituciones del Estado lo va a hacer, es parte de su obligación, pero hasta para eso el contratante le estaba diciendo, si quieres que te contrate, mi comisión, pues, mi coima, mi diezmo, ¿no? Ahora ya no es diezmo, es más. ¿Me dejo entender? Un forward, ¿qué es? Es cuando yo le compro a Carmen Sánchez, le digo, quiero que me proveas material, insumos, no sé, soya. Le dice, ¿para qué cosecha? Para la de mayo del 2021. Excelente. Hoy hacemos un contrato. Y el precio lo definimos hoy. Y puede que para el mes de mayo del 2021, el precio por tonelada hemos definido $10,000. Puede que para mayo del 2021 la tonelada sea $9,000. Qué pena. Hemos hecho un forward. Yo tengo que pagar de $10,000. Noelia dirá, se la hice, baila. Porque ha vendido a Carmen Sánchez, perdón, ha vendido a 10,000. Siendo que en la praxis en su momento dado era 9,000. Pero también cambia la figura. Si el precio de la tonelada es 12,000, Carmen me tiene que vender a 10,000, porque un forward es eso, un contrato de compra futuro. Y se tiene que cumplir. Entonces, desde un punto de vista de gestión administrativa, probablemente que me conviene comprar forwards. En ambos casos nos conviene. ¿Por qué? Porque presupuestamente ya le puedo dar la plata, estoy asegurando,
lo puede aprovechar Sánchez. Y Sánchez, Carmen, no está en la incertidumbre, venderé, no venderé, tal vez no venda, ya lo vendió. Entonces, estos elementos son fundamentales en el conocimiento y desarrollo de auditoría. Y recién puedo buscar el tema de ser eficaz, económico y eficiente. ¿Estamos claros, señores? Hay varios conceptitos que va a ir trabajando. ¿Cuáles son las otras denominaciones que tienen? Ya como definición creo que ya quedó bastante clara situación. Pregunta de su evaluación académica. Las denominaciones que se suele dar es la auditoría operacional, es bastante, yo personalmente utilizo más el término auditoría operativa que auditoría administrativa, entonces quiero que vayan comprendiendo, es básicamente un sinónimo. Auditoría integral también se conoce, ¿sí? Porque busca la auditoría, como decíamos, financiera y administrativa, forma parte implícitamente del administrativo. Auditoría de gestión, la auditoría gerencial, muchas veces el manager que fue declarado en los antecedentes históricos de la auditoría administrativa, justamente habla mucho del concepto gerencial. La auditoría del valor por dinero, ¿sí? O auditoría de evaluación del rendimiento. Otra denominación que se suele dar es la auditoría de la eficiencia. Bueno, si vamos a ver simplemente la denominación, también veremos cuáles son los objetivos. Cuando hablamos de objetivos de una auditoría operativa o administrativa, el primer objetivo, podríamos decirle, es el de control. ¿Destinadas a qué? A evaluar el comportamiento organizacional con relación de los estándares preestablecidos. Entonces, en la auditoría de control, lo primero que podrías encontrar son desviaciones. No así variaciones, porque las variaciones es cuando el dato histórico de un anterior mes se vuelve tu dato preestablecido para el siguiente mes. Pero ese dato histórico muere porque el nuevo dato real de este mes se vuelve preestablecido para el siguiente mes. Pero ese dato anterior muere porque el que manda es un nuevo dato y se vuelve preestablecido. Entonces, ¿qué es lo que va sacando? Te permite hacer una evaluación, indiscutiblemente. Te permite tener un estándar, pero no es un estándar continuo, es un estándar del mes comparado al siguiente mes. Y el análisis de esas diferencias se entiende como análisis de variaciones. ¿Está claro? Deme un segundito, por favor. Estoy tema con calma. Bueno, entonces, sí ayuda, pero no es un dato estándar. El estándar es el que presupuestariamente trabajaste 4 meses o 3 meses antes de comenzar la siguiente gestión. O sea, es un plan muy bien diseñado, es un presupuesto básicamente bien. Es un presupuesto, se cortó un momento, es un presupuesto bien diseñado que te permite a ti determinar los parámetros de control en función a los datos reales ejecutados. Ahora, otro objetivo de la auditoría administrativa es el tema de productividad. ¿A qué está orientada? Está orientada a optimizar
el aprovechamiento de los recursos de acuerdo con la dinámica administrativa instituida por la entidad. Entonces, el término de eficiencia en cuanto a mermas, desperdicios, tiempo ocioso, ¿sí? Tiempos y movimientos, procesos productivos, rendimientos de beneficio, de retorno. Entonces, vas de alguna manera generando una eficiencia máxima. A mí me pareció muy interesante. Yo tengo un cliente que tiene el tema, es una industria de alimentos para otra industria de alimentos, o varias industrias de alimentos. Él se ha comprado una mariposa que hace el embolsado de sus insumos como tal, pero no lo utiliza más de 3 o 4 horas al mes. Es violento. Tienes un capital de trabajo ocioso. ¿Qué haces? El aprovechamiento de recursos ha sido que se da en alquiler para el envase de similares, o sea, obviamente que no se hace su línea de producción, puedes envasar granos, esencias, productos de alimentos deshidratados. Entonces, para un emprendedor que no tenga un capital de operaciones, le ha dado que un rendimiento máximo a su capacidad de producción, en este caso de su máquina, lo ha dado en alquiler. Es más, en algunos casos, otorgaba su propio SENASAC según la naturaleza del producto que iba. Le ha permitido crear alianzas muy interesantes, pero su perspectiva, desde un punto de vista de gestión administrativa, de la optimización de su capacidad productiva, le ha permitido optimizar un capital de trabajo muerto. De organización, apoyar la definición de la estructura, competencia, funciones y procesos de organización. En este caso, todos han llevado una materia llamada organización y métodos. Pero dudo mucho que no haya llevado. Donde han hecho sus flujos, han elaborado un manual de funciones, han elaborado los organigramas. Entonces, el evaluar, sí, en esta auditoría administrativa, con el fin de apoyar a la definición de cuál es la estructura adecuada, ¿sí? Cuál es la competencia y las funciones dentro de esos procesos de la organización, tanto por departamento, comercialización, producción, financiera, comercial, evitando indiscutiblemente en esa organización la duplicidad de funciones, la sobrecarga de trabajo. ¿Está claro? Otro objetivo, hemos dicho, constatar que la organización, el de servicio, constatar que la organización está inmersa en un proceso que la vincula, ¿sí? Cuantitativa y cualitativamente con las expectativas y satisfacción de sus clientes. Recuerdo, un cliente descontento, desconforme, tiende a comunicar a 3 personas su insatisfacción y no compra durante unos buenos periodos de años. McDonald's, ustedes pueden buscar en Google. McDonald's en Google, busca en Google. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Venta malintencionada en McDonald's. McDonald's ha hecho un proyecto, ¿sí? De no atender a un cliente de la mejor manera. Lo han tenido de mala calidad. Y han monitoreado el comportamiento de ese cliente. Por cada cliente que él mal atendía, su perspectiva de pérdida de utilidades generadas por ese cliente en el periodo de toda su expectativa de vida, junto con la incidencia e influencia que hacía a otros clientes, era de $37,000, si mal no me equivoco. Entonces, muchas veces, nosotros a veces solo respondemos al aspecto cualitativo, de cuánto hemos recibido, pero no vemos el aspecto cuantitativo. No tenemos esa capacidad de gestión. ¿Se comprende? Entonces, tienes que ver cuál es la expectativa del cliente, qué tipo de asistencia técnica tienes, qué tipo de asistencia post-cliente tienes. Y ustedes son los mejores clientes que pueden tener. Usted, dígame, son jóvenes, han trabajado con Viva, contigo, con Intel.
¿cuál es el que mejor servicio de asistencia técnica te ofrece? ¿Cuál de esas tres casas de telecomunicaciones puedes decir, wow, a mí me atienden bien, aquí no tengo ningún problema? Siempre me colaboran. Tiene su mercado. ¿Qué estás vendiendo como empresa? Hay unos bolsones, por ejemplo, Louis Vuitton se llama, algo así. No sé mucho bolsón, pero bueno, la idea es esa. Estos señores producen un tema de bolsón que son los más caros, son carísimos, son los más caros. Pero ¿cuál es la característica de su carácter de atención al cliente? Que el bolsón que tú te has comprado nunca, pero nunca lo vas a poder encontrar en remate. Un descuento del 50, 70%. O sea, ¿qué motivante o qué desmotivante es? Oh, he comprado un Louis Vuitton. ¿En cuánto? En $300. Excelente. Sí, y a los 2 días, 70% de descuento. Y otra persona se compró en $90. Has gastado $300. Tengo una pregunta. ¿Será que te satisface con el cliente? Pues ahí Louis Vuitton ha dicho, los $300 están bien pagados. Nunca tiene descuentos comerciales. Nunca vende remate. Nunca vende como segundo. Prefiere destruir toda esa producción porque la satisfacción de su cliente es que lo que pagó lo va a pagar cualquier otro sujeto. Y para acceder tiene que tener $300. No lo vende. Entonces, hay políticas que construyen y hay políticas que destruyen. ¿Me dan un segundito, por favor? Voy a traer un material académico. Bien. A ver, vean este dato. ¿Cómo tenemos una institución, una empresa del Estado boliviano? Escuchen, van a ver la connotación no solamente financiera, sino también administrativa. A ver, uno. Aquí escuchen, miren. Al 31 de diciembre se presenta una diferencia aproximada de 86.400.000 entre los saldos por cobrar comerciales reportados por la gerencia de marketing y el departamento comercial con respecto a los saldos por cobrar registrados en el balance. La empresa ha efectuado una conciliación entre los saldos de cuentas por cobrar comerciales y los reportados por la gerencia de marketing y comercial, obtenidos en el sistema de facturación y cobranzas, con los saldos por cobrar registrados en el balance, identificando y regularizando contablemente aquellas partidas que no se encontraban en defecto o en exceso,
esta conciliación no tuvo efecto significativo en el total del activo ni el patrimonio. Solo han compensado cuentas. Y consecuentemente nuestra opinión sobre los estados financieros como tal presentado es diferente a la expresada en el dictamen anterior. Dice percatan, estamos hablando de 86 millones solo en cuentas por cobrar. ¿Cuánto le digo? Por 86 millones. Entonces, estamos hablando de cómo pierden el control. 86 millones. Hay otra de gestión administrativa acá. Esta empresa es Entel, por si acaso. Mira, aquí hay una de gestión administrativa de control. Debido a que fuimos contratados con posterioridad a la cierre del ejercicio, que la empresa no ha efectuado un recuento físico de inventarios. No nos fue posible satisfacernos sobre la existencia física de los mismos. Por otra parte, la empresa no actualizó sus inventarios por la inflación, como establece la norma número 3, ni cuantificó el importe de ajuste que resultaría de la actualización. La empresa actualizó por inflación el saldo de cuenta de inventarios al 31 de diciembre con la UFB y cuantificó el efecto de dicho ajuste al 31 de diciembre del 2008. Determinar el efecto de este ajuste no es significativo. O sea, no cumple políticas contables. Hay una incidencia financiera, sí, pero hay una política contable. Si hay políticas, tienes. Ese tipo de irregularidades, de control, procedimientos, da al lugar que tengas una satisfacción. ¿Sí? Porque cuando hice el tema de referencia de las 3 empresas de telecomunicaciones, sin ir lejos, ¿cuál te atiende a las 3 de la mañana? ¿Y cuál te atiende en horarios de oficina? Cuando tienes un problema de las 3. Ustedes se responden, ¿no? Entonces, hace que ese tipo de diferencias tengas como satisfacción y objetivo como tal. Pero no solamente tienes que medir el efecto de control, la productividad, la propia organización o el servicio, los clientes. Porque quien trae la plata a la empresa es el cliente. A quien tienes que cuidar es al cliente. También tienes que ver el objetivo de la administrativa, el de la calidad. Entonces, el tender a elevar los niveles de actuación de la organización, de la institución, en todos sus contenidos, en todos sus ámbitos, ¿sí? Para que produzca bienes y servicios altamente competitivos. No es de gratis, ¿sí? Ociosos, o gusto de mantener y sacarse una ISO 9001. ¿Está claro? Tiene un presupuesto, pero ¿qué te certifica una ISO 9001? Calidad. Si eres una empresa industrial, sacarte una OSHA. Te hacen todo un procedimiento de auditoría y no te entregan si no tienes estos procesos preestablecidos. ¿Está claro? Entonces, ¿qué estás buscando? Superar la calidad permanentemente en todas tus áreas administrativas, de producción, de clientes, de documentación, financiera. Las ISOs es de alguna manera una forma de hacer ese cambio radical de una empresa que estaba mal llevada a una empresa. Claro, el auditor administrativo es el más cercano a llamar a hacer una auditoría ISO, por ejemplo. Y estamos volverse altamente competitivo sería la definición clara. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Buscar los objetivos del auditorio administrativo como un generador de cambio. Ser un instrumento que promueva el cambio a la organización. O sea, si no tienes la actitud, si no tienes hasta de alguna manera la empatía del comprender y abordar la solución, no haces un buen trabajo de auditoría. Si tu trabajo de auditoría no provoca un cambio administrativo, no has cumplido tu cometido.
de aprendizaje dentro del cuadro de mando integral, el Balance Scorecard. Uno de ellos es el aprendizaje. Transformarse en un mecanismo de aprendizaje institucional para que la organización pueda asimilar las experiencias y las capitalice para convertirla en oportunidades de mejora. Entonces, el FOD aquí te ayuda un montón. ¿Cuáles son tus oportunidades? ¿Cuáles son tus amenazas? ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? Algo que tú puedes controlar son tus fortalezas y debilidades. Las oportunidades y amenazas es algo externo. Yo tengo un cliente, un crack, es abogado. Está entre los hombres más ricos, igual de Bolivia. Está entre los hombres más ricos. Yo recuerdo cuando entré a la primera vez que he visto, me dice el licenciado, me han dicho que usted cobra caro, me dice. Yo, ya le digo, ¿qué le voy a decir? Usted cóbreme lo más caro que pueda cobrarme a mí. O sea, así su actitud. Cóbreme lo más caro que pueda cobrarme a mí. O sea, una persona que es abogado, tiene una empresa industrial. Él trajo una fábrica para hacer un determinado insumo alimenticio. Él mezcla todo. Sale COVID, al día siguiente ya estaba procesando alcohol en gel. O sea, en vez de hacer la pasta, la masa, dicho, esta sirve para alcohol, pasta, alimentos. Oh, sí estaba así, el aprendizaje de la experiencia, ¿sí? Institucional. La experiencia anterior, de las oportunidades, le ha permitido a él generar un cambio inmediato, a moldarse a las nuevas condiciones económicas que se da actualmente. Y lo ha vuelto una oportunidad, y lo ha vuelto mejor. A lo que era para el momento lo ha colocado. Inmediatamente ya tenía una resolución de Senasac, ha cambiado su Senasac a otro tipo de industria. Y hoy en día es uno de los industrias que más está vendiendo. Irónicamente, todo vende facturado. O sea, su parte de su protocolo es que nada de riesgo fiscal por la sostenibilidad y duración de la empresa. Prefiere ganar poco, pero mucho en volumen. Él provee a empresas que fabrican lo mismo que él. Y él dice, para proveer el cambio. Pero sabe que los otros compran insumos, compran con factura, sin factura, y todo venden sin factura. Yo conozco de otra empresa, ha vendido 1.600.000 y solo ha facturado 100.000. Yo no sé cómo lo va a hacer para luego deshacerse del diferencia, porque ahorita su inventario le va a hacer zapatear tarde o temprano. Una vez que aprenda de eso, recién se va a dar cuenta de que era mejor que facture. La toma de decisiones, indiscutiblemente, eso han aprendido desde el punto de vista financiero y hoy en día lo vamos a reforzar desde el punto de vista administrativo. La contabilidad es el arte de registrar, ¿sí? Resumir, información de naturaleza económica o financiera para elaborar reportes financieros o estados financieros para la toma de decisiones. Obviamente tienen que ser debidamente auditados. Así que, desde el punto de vista administrativo, también nos sirve la herramienta de una auditoría administrativa para la toma de decisiones. El informe que nosotros presentemos como auditores administrativos, operativos, debe ser un sólido instrumento de soporte para el proceso de gestión de la organización. Acá no es por si acaso cambiar las políticas, su plan estratégico de la empresa. No es que vayas a cambiar la auditoría operativa, no pretendes. Si el plan estratégico de, no sé, de la cervecera es ser la empresa cervecera más grande del mundo, debe tener un plan estratégico para ser la cerveza más grande del mundo, la cervecera. ¿Y cuál fue ese su plan estratégico? Ahorita hay 2 cerveceras a nivel mundial. ¿Cuál fue? Comprar las cervezas locales de cada país, cada región, y mantener su nombre. Hoy en día son transnacionales, ese es su plan estratégico. Tú no vas a, como auditor administrativo, no vas a cuestionar, a menos que realmente que el plan estratégico avisore una catástrofe. Pero hasta por eso, porque estás
Estás cuestionando el rumbo. Pero el resto es que tienes que apoyar el plan estratégico, ellos lo desarrollan, es su política, sus metas, sus objetivos, sus manuales, sus guías, todo lo elaboran en función a un plan estratégico. Su visión, misión ya fue definido por la institución. Algo que tú no puedes tocar. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, señores? Creo que podríamos dar por concluido hasta este momento, ya que estamos dentro de la sesión de hora No, adecuada. listo, está bien. Lice, Dígame. en cuanto al aprendizaje, ahí estaría entonces lo que una entidad o empresa debe organizar o coordinar las capacitaciones constantes para su personal o algunos talleres, actualizaciones de acuerdo a la realidad, algo No, así. no. Dentro del tema de auditoría operativa es tu historia, tu información propia interna, lo vuelvas como un aprendizaje de no volver a cometer ese error. ¿Me dejo entender? Una cosa es la parte operativa. Por ejemplo, yo te digo, si, tú dime, ¿qué proyecto de negocio te gustaría tener que sea propio de vos? O sea, una línea, dime, ropa, alimentos, restaurantes, hotelera, algo que, me imagino, todos tenemos el deseo de tener algo, ¿no? Me gustaría ser dueño de, ¿o no? Dime. Sí, Lice, sería, a ver, de tal vez algún negocio de algunos equipos informáticos. Muy bien, entonces, ¿qué vas a hacer? Indiscutiblemente de tus políticas vas a tener que tener una capacitación constante del personal y de qué tipo de tecnología está vigente, cuál se vuelve obsoleta, cuáles son las innovaciones. Vas a tener que tener asistencia de instalación, de software, de reemplazo, compatibilidad. Eso es una capacitación permanente. Eso es parte de tu gestión propia. ¿Cuál es el error? Dentro de una auditoría administrativa es encontrar que a tu departamento de comercialización, por ejemplo, le diste en la parte de capacitación un, una partida presupuestaria y resulta que nunca la ejecutaron, no adquirieron un conocimiento actualizado. ¿Y cuál es la consecuencia? Al tener personal no capacitado, comete errores y los errores lo pagas tú como empresario. Entonces, hay un problema. El problema de la auditoría es que detecta que no se ha cumplido un objetivo preestablecido. Esa experiencia te permite a vos monitorear, señores, capacítense. Así que el aprendizaje, entiéndase, el aprendizaje de tus propios errores, se vuelva tu oportunidad, inclusive tu oportunidad para un proyecto, para un siguiente proyecto, inmediatamente. No es la formación del conocimiento, sino el tema de la auditoría administrativa, los errores que te da, forma parte de un aprendizaje en función a el reporte informe de la auditoría administrativa. ¿Me dejo entender? El tema de capacitación, eso es un plan interno que la auditoría administrativa también verificará si se ha cumplido o no se ha cumplido. Son dos roles totalmente independientes. Tu plan de capacitación es algo interno, es una política, es un objetivo, es una meta. Pero la auditoría y el aprendizaje de esos errores que te revela la auditoría, eso es lo que tienes que aprender. Obviamente has pagado por la auditoría, pero no has dicho, quiero un curso de auditoría administrativa donde me den mis reportes de errores y he de aprender a no cometer. En conclusión lo has hecho, sí, pero no lo haces bajo ese rol de quiero aprender, ¿no? Como curso, lo haces como voy a aprender de mis errores pasados. ¿O no? ¿Pregunta? Señor, yo sé, es tarde, nos hemos sobregirado un poco de la hora. Obviamente estoy compensando el tema de los minutos entre puente y puente que se nos dio. Podríamos dar por concluida la sesión. Señores, el material de las diapositivas lo voy a subir al WhatsApp inicialmente. Ya el Moodle para la siguiente clase ya va a estar
y 100% actualizado con los videos o sesiones que hemos tenido, y vamos a tener una reposición de clase con una evaluación de diagnóstico, ¿ya? De elementos que deberían manejar antes. O sea, ¿qué significa? Que va a ser una clase más de apoyo de qué yo debo saber antes de la materia. O sea, por lo menos su definición, su concepto, su intencionalidad. No me tengo que venir. La utilización del FODA, sí, ¿qué es el FODA? Me pide aplicar algo que no sé qué es. Entonces, y algunos de esos tipos de herramientas. ¿Ya? Señores, mis bendiciones, muy buenas noches. Un gusto haber trabajado con ustedes. ¿Ya? Está bien, buenas noches. Un gusto. Buenas noches, Lice. Gracias, Lice. Un gusto. Buenas noches, Lice. Un gusto, señor. Un gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto.